Bueno, amados, vamos a dar inicio a nuestro sermón. Hoy es el último sermón de la serie de misiones. Recordemos que arrancamos en el mes de marzo con un recorrido por toda la Escritura, hablando de las misiones, el propósito, el plan de Dios con las misiones. Recordemos que arrancamos en Génesis 3. Y allí veíamos la caída del hombre, pero a Dios como ese primer misionero buscando al hombre y salvándolo, ¿verdad? Y después veíamos en Génesis 12 a Abraham, el llamamiento que Dios hace a Abraham para que él forme una gran nación. Y esa nación iba a tener esa simiente, esa semilla del Evangelio, que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Era un pueblo que iba a llevar el mensaje del Evangelio a otras naciones. Y después veíamos los salmos, la oración nuestra como creyente, que nuestra oración como iglesia debe ser una adoración que invite a las naciones a que se arrepientan, a que abandonen sus ídolos, ¿verdad? Y se vuelvan en adoración al Dios verdadero. Y después veíamos en los profetas a Jonás, ¿verdad? Veíamos el corazón del hombre en Jonás, un corazón que rechaza muchas veces o hace acepción de personas para llevar la palabra de Dios, pero vemos también el corazón de Dios, un corazón de Salvador, un corazón que no hace acepción de personas, sino que quiere que todos los hombres se arrepientan. Y después cruzábamos el Antiguo Testamento y llegábamos al Nuevo Testamento. Y en el sermón anterior reflexionamos acerca de ese mandamiento del Señor, de esa gran comisión a través de Mateo 28, ¿verdad? Ese pasaje vimos como el Señor, con la autoridad que tiene sobre el cielo y la tierra, envía a sus discípulos a todos los pueblos para que sean bautizados y enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero, hermanos, algo que debemos tener presente es que la Gran Comisión no termina solamente en nuestra obediencia aquí en la tierra, sino que la Gran Comisión está ligada a una gloriosa promesa. Y esa promesa algún día la veremos cumplida, ¿verdad? Esa promesa que describe el apóstol Juan en Apocalipsis 7, que es precisamente el sermón o el mensaje que tenemos hoy en nuestro sermón. Y en este pasaje de Apocalipsis, nosotros somos trasladados a una escena en los cielos. Lo que ve aquí Juan es una escena de los cielos, ¿verdad? Y es una escena que nos debe llenar de mucha esperanza, ¿verdad? Y nos debe animar a la labor misionera. Ese es el propósito. Juan describe aquí una gran multitud que nadie puede contar, una multitud que está compuesta por personas de toda raza, de toda tribu, linaje, lengua, ¿verdad? Reunida, dice, delante del trono de Dios y delante del Cordero, adorando a Dios. Y estas palabras que encontramos en las Escrituras, en este pasaje, deben ser de gran ánimo, porque nos recuerdan, hermanos, que el mandato de hacer discípulos no es algo o no es una labor que sea en vano. Vamos a ver el fruto de la aflicción del alma del Señor allí cuando veamos esa gran multitud reunida en los cielos. Dios está obrando a través de su iglesia para alcanzar a todos los redimidos en todas las naciones, en cada rincón del mundo. Y esta visión de Apocalipsis es el resultado final de esa gran obra de salvación. Multitudes alabando a Dios. Ahora, imaginemos un poco esta multitud. Quiero que nos pongamos o meditemos un poco en lo que habla el pasaje acerca de esta multitud. Dice que no es un grupo pequeño, ¿verdad? Es un grupo de personas que nadie puede contar. O sea, dicen, no se pueden contar, son demasiados. Y es un pueblo diverso, más bien, de diferentes culturas, de diferentes razas, idiomas. Y este es un pueblo que también está unido en una sola adoración. Es un pueblo que dice, la salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado en el trono y al Cordero. Y nos encontramos aquí con que el Evangelio es un Evangelio que no hace acepción de personas, es un Evangelio universal. Y su poder es suficiente para salvar a cualquier persona, de cualquier trasfondo, de cualquier nacionalidad, de cualquier clase social o económica. Y este es un pasaje que nos invita a mirar hacia adelante, nos invita a mirar con confianza. ¿Y por qué, hermanos? Porque la misión de Dios no se va a detener, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la oposición del mundo, ¿verdad? Él ha prometido que su palabra no volverá vacía, que su palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada. El pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, nos da un vistazo a esa promesa cumplida de Dios, que nos recuerda que nuestras oraciones, que nuestros esfuerzos, que nuestros sacrificios de compartir el Evangelio a otras personas no son en vano, que cada semilla que nosotros plantamos en las personas por amor a Cristo y en el nombre de Cristo están contribuyendo para esa gran cosecha de personas que van a estar frente a Dios adorándole para siempre. Y nosotros como creyentes sabemos que estamos en un mundo oscuro, ¿verdad? Un mundo lleno de retos, un mundo lleno de aflicción. Sabemos que participar del plan de Dios nunca va a ser una tarea fácil, pero siempre tenemos que tener presente que aunque haya luchas internas, luchas externas, Dios va a cumplir con su propósito. Este pasaje nos levanta la mirada, este pasaje nos da ánimo, nos ayuda a ver más allá de las dificultades que se nos puedan presentar en esta tierra. Nos ayuda a enfocarnos en una esperanza que es eterna. Esa multitud de personas nos confirman que todo esfuerzo misionero en esta tierra va a tener buen término, ¿verdad? Nuestra labor de esparcir el Evangelio sobre esta tierra va a llegar a un buen término, al término que Dios quiere, y es la adoración de las personas de todos los pueblos. Y aquí vemos en este pasaje ese anhelo eterno de la iglesia, el día en que todos los pueblos, todas las tribus, lenguas, naciones se reunirán ante el trono de Dios adorando al Cordero. Y este es el propósito de la misión, llevar adoradores delante de Dios. Y hermanos, algo que debemos tener presente muchas veces cuando predicamos a otras personas, cuando evangelizamos, cuando hacemos misiones, es que el propósito de llevar el Evangelio a otros no es aumentar el número de creyentes solamente, sino de llevar a que los hombres reconozcan y glorifiquen a su Creador, reconozcan a su Salvador. Y la misión de la iglesia debe estar impregnada de este propósito, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, sabemos que al final de los tiempos, toda nuestra labor terminará en un gran coro universal de adoración al Cordero de Dios. Y tenemos esta visión aquí de Apocalipsis, nos revela ese triunfo final, ¿verdad? El buen término de este barco, asegurándonos que todas las personas que han confiado, puesto su esperanza en Cristo, todos los redimidos del Señor van a estar delante de su presencia, alabándolo, ¿verdad? Y esto debe animarnos a perseverar con gozo, a seguir adelante en nuestra tarea de llevar a cabo la gran comisión. Ahora, este pasaje, hermanos, es un pasaje inspirador, pero no solo debe inspirarnos, sino también es un pasaje que debe motivarnos a la acción. Ahora, ¿tú estás viviendo tu vida con este destino eterno en mente? A veces vivimos la vida solamente pensando en esta tierra, en lo que podemos hacer aquí, pero tú sabes que el Evangelio tiene una trascendencia eterna, que todo lo que haces debe tener un propósito eterno. ¿Estás compartiendo el Evangelio
con la misma certeza con la que Dios está reuniendo a su pueblo de todas las naciones? ¿Tienes la misma pasión que Dios tiene? ¿Buscas al menos en oración, esforzándote en oración, tener algo de pasión por las misiones? ¿Estás perseverando en la misión de Dios, sabiendo que el triunfo de Dios ya está asegurado? No es en vano lo que hacemos en esta tierra. Y yo quiero, hermanos, y es mi oración, que esta visión que tuvo aquí el apóstol Juan renueve tu amor por las misiones. Quizás nunca has considerado las misiones. Y quizás algunos la han considerado, pero han pasado por alto el llamamiento de Dios de poder contribuir con las misiones. Pero ojalá este mensaje renueve ese amor y esa pasión por las misiones, por el plan de Dios. Oro para que se reavive en nosotros el gozo por la gloria de Dios. Nosotros vivimos esta vida con el propósito de glorificar a Dios. El apóstol Pablo decía, comas o bebas o cualquier cosa que hagas, debes hacerla para la gloria de Dios. Y quiero que este sermón nos inspire a comprometernos con la misión de Dios y que lo hagamos con verdadera pasión, con fuego, con un corazón lleno de esperanza, con la visión en mente de aquello que Cristo va a hacer. Cristo le da a su iglesia el evangelio con un propósito, llevar adoradores a su reino. Nuestro trabajo, hermano, tiene que trascender todas las barreras. Y para este propósito he dividido este sermón en 4 puntos. Primer punto, el alcance misionero. Versículo 9, la primera parte, 9a. El segundo punto, el propósito misionero. Versículo 9b, o sea, la segunda parte del versículo. Tercer punto, la certeza misionera, versículo 10. Y el cuarto punto, la esperanza misionera, versículos del 11 al 17. Entonces vamos a leer nuestro pasaje de hoy, vamos a orar y daremos inicio a nuestro sermón en esta mañana. Dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Oramos para que, Señor, tú dispongas nuestro corazón, nuestro entendimiento y estemos atentos a escucharla. Pero no solamente a escucharla, Señor, sino que
obra en nuestras vidas y capacítanos para que esta palabra alcance nuestro corazón, nos golpee y quebrante, Señor, y sea un mensaje que nos dé esperanza, pero que también nos ayude a llevar a otros esperanza. Bendice este tiempo, Señor. Y oro por tu misericordia y tu gracia, Señor, para que me ayudes en mi debilidad. Ayúdame a predicar este mensaje, Señor, con una pasión correcta, con una motivación correcta, con tus palabras. Y permite que sea un mensaje, Señor, que edifique a tu iglesia. Ayúdame en mi debilidad, te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, el alcance misionero, versículo 9. Pero antes voy a darles un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí en el versículo 9. En los primeros capítulos de Apocalipsis, el apóstol Juan describe una serie de juicios que caen sobre la tierra, y entre los cuales se encuentra la apertura de unos sellos, de 7 sellos. Y estos sellos simbolizan la persecución de la iglesia y también el juicio de Dios sobre la maldad de la tierra. Y a través de estos juicios se revela la dureza de la situación de los creyentes en la tierra en ese momento, que enfrentan aflicciones, sufrimiento, debido a la fidelidad a Cristo. Y los primeros 6 sellos, cuando son abiertos por el Cordero, muestran un panorama gris, ¿verdad? Muestran guerras, hambre, martirios de los santos, la manifestación de la ira de Dios contra la injusticia. Y estos eventos acá provocan angustia, ¿sí? No solamente acá en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Hay una aparente vulnerabilidad de la iglesia y surge la incertidumbre, ¿será que la misión de Dios logrará alcanzar el propósito? Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 7, vemos que hay un giro en la narración. Y en medio de los juicios y del sufrimiento de Apocalipsis 7, se introduce una visión que da esperanza y consuelo. Cambia de tono aquí el mensaje. Y en este capítulo, el relato se detiene para ofrecernos una imagen de la protección y la perseverancia de los santos. Y vemos que Juan B. dice que a 144,000 personas selladas por Dios. Y estas personas que simbolizan la iglesia, una iglesia que es protegida por Dios y preservada en medio de las pruebas. Y este sellamiento entonces es un acto de la seguridad por parte de Dios, recordándonos que aunque los cristianos pasen dificultades, aunque haya aflicciones, aunque haya persecución en la tierra, ellos van a tener un destino final garantizado por Dios, ¿verdad? Ellos van a estar delante de Dios. Y luego en el versículo 9, la visión de Juan da un paso más y nos presenta esa multitud de personas, una multitud incontable. Dice que son personas de todas las tribus, naciones, lenguas. Y estas personas, ¿qué están haciendo? Están adorando a Dios, ¿sí? Y este es un evento que contrasta con los juicios que veíamos previamente, ¿verdad? Y confirman que la misión de Dios sigue avanzando. Parecía que había incertidumbre. ¿Será que el propósito de Dios se va a llevar a cabo? Pero aquí vemos que la misión de Dios sigue avanzando, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de esta misión? Redimir a las naciones. Y a pesar de las aparentes dificultades que se le presentan a los creyentes en ese camino, vemos que el propósito de Dios llegará a buen término. Y la imagen de esta multitud es algo de gran aliento para los creyentes, pues les recuerda que la victoria de Dios está asegurada, que la misión de la iglesia se cumplirá. Y es precisamente en ese contexto que se desarrolla el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces dice el versículo 9 en su primera parte, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y lo primero que debemos considerar aquí, hermanos, es que esta visión de Apocalipsis no es tan solo una visión que muestra la diversidad humana, ¿verdad? Dice que hay gente de toda tribu, pueblo y raza, sino que refleja algo que es central en la misión de Dios. Y es que
Para Dios, la iglesia no es una iglesia limitada. Para Dios no hay fronteras geográficas. Para Dios no hay culturas. Para Dios hay una sola iglesia. Y el Evangelio de Cristo es un mensaje que es universal. Es un mensaje que está diseñado para todas las personas, sin importar su origen, sin importar su idioma, sin importar su cultura. Y este versículo nos revela un aspecto importante del corazón de Dios, y es su deseo de que las personas de cada rincón del mundo conozcan a su Hijo y se reconcilien con Él. Ese es el corazón de Dios, hermano. Y la gran comisión que el Señor nos dio en Mateo 28 nos llama a ser discípulos, dice, a todas las naciones. Es un llamado que no tiene límites. No se trata de alcanzar tan solo a nuestros vecinos, no se trata de alcanzar tan solo a quienes comparten nuestras costumbres, sino que Dios ha dado la tarea a la iglesia de llevar el Evangelio más allá de sus fronteras, a salir de la zona de comodidad, a reconocer que el Evangelio tiene el poder para alcanzar a cualquier persona, ¿verdad? Y no solo nosotros, hermanos, tenemos hoy en día esta tarea, sino que es una tarea que ha sido dada a todos los cristianos en todas las épocas. La iglesia siempre ha sido llamada a llevar a cabo este trabajo redentor. Vemos esta gran multitud y dice que es imposible de contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas. Y no es tan solo una visión del futuro, estamos mirando lo que va a suceder en el futuro, sino que esa visión es un reflejo también de la obra incansable de la iglesia a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, la iglesia viene llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos, cumpliendo fielmente la misión de Cristo. Y es una imagen que nos debe llenar de esperanza, ¿verdad? Nos recuerda que estamos participando de algo que es mucho más grande que cualquier cosa, más grande que nuestras vidas. Y la iglesia de hoy, hermanos, solamente es la última en una larga lista, una larga línea de generación de creyentes que han dedicado sus vidas a llevar el mensaje del Evangelio. Y cuando miramos esta misión, no podemos evitar pensar en aquellas personas que nos precedieron en la iglesia. Podemos evitar pensar en los discípulos, en los apóstoles, en los misioneros, en los mártires, todos aquellos que han llevado y proclamado el mensaje del Evangelio a lo largo de la historia. Y cuando vemos esta gran multitud, hermanos, nos damos cuenta que ese trabajo que ellos han hecho y que viene haciendo la iglesia no es un trabajo en vano, ¿verdad? Nos muestra que hay un glorioso resultado de ese trabajo y que al final de los tiempos veremos una multitud de personas adorando a Dios y al Cordero. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ello la gloria eterna. Esa gran multitud, hermanos, que alaba al Cordero, está allí, lógicamente gracias a Dios, pero también por la fidelidad de aquellos que a lo largo de los siglos han venido proclamando el Evangelio de salvación. La manera en que las personas llegan a la presencia de Dios es a través de la predicación de la palabra de Dios. Es lo único que tiene el poder de transformar un corazón, de regenerar a una persona. Y aunque quizá muchos de estos hermanos, quizá la mayoría, no pudieron ver los frutos de su labor, quizá murieron y no vieron la trascendencia de su labor, debemos tener presente que su sacrificio no ha sido en vano. Ese mensaje que ellos han esparcido por todos los tiempos ha producido fruto, incluso en lugares y generaciones que ellos no conocieron.
Y lo que hacemos hoy como iglesia no es un esfuerzo aislado a esto, sino que estamos participando de un trabajo que comenzó hace muchos siglos y que continuará hasta que el Señor regrese. Esta visión de Apocalipsis, hermanos, es algo que nos debe infundir aliento, esperanza. Debería animarnos a perseverar en la tarea misionera. Somos testigos de una obra que ha trascendido por generaciones, no es algo nuevo. Y esto culminará en algo glorioso y es la adoración de todas las naciones delante del trono de Dios. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros hoy a la misión de Dios? Nosotros hacemos parte de esa iglesia, ¿verdad? Que a lo largo de la historia ha venido sufriendo y llevando y avanzando el reino de Dios con el Evangelio. Pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo? Puede que llevar el Evangelio a otras personas tenga riesgos, peligro, ¿verdad? Y también hay sacrificio, y también hay esfuerzo. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a poner la causa de Cristo por encima aún de nuestras vidas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llevar nosotros también el mensaje del Evangelio, a ser obedientes a la misión de Cristo? Pensemos en un mosaico. Un mosaico es algo que está lleno de piedras, de colores y forma un pano, algo, bueno, al final es una obra de arte. Cada pieza tiene un color, ¿verdad? Una forma única. Y si tú miras una pieza sola de este mosaico, no pareciera tener un significado, ¿sí? Pero cuando estas piezas se unen, forman una obra maestra. Y así es la multitud redimida. Hermanos, cada creyente de cada nación es una pieza en el plan redentor de Dios para formar ese mosaico, esa obra maestra de Dios. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, cada vez que oramos por los perdidos, cada misionero que es enviado, cada acto que hacemos en el amor de Cristo y en el nombre de Cristo, es una contribución nuestra para formar ese mosaico de los cielos. Cada uno de nosotros tiene un plan importante que debemos desempeñar en la misión de Dios. A veces quizá no veamos frutos inmediatos, ¿verdad? Nos esforzamos, predicamos, servimos, no vemos el fruto en las personas, pero debemos confiar que en el nombre de Cristo veremos resultados eternos. La visión de Apocalipsis no es únicamente una imagen del futuro, es un llamado a la acción, te está animando, te está mostrando el futuro. Va a haber esta gran multitud, pero tú tienes que contribuir como iglesia para traer esa gran multitud de adoradores delante de Dios. Hermanos, surgen algunas preguntas con todo esto. ¿Tu vida y tus acciones están buscando por todos los medios llevar la gloria de Dios? ¿Cómo estamos contribuyendo hoy para que esa multitud de creyentes delante de Dios en adoración sean una realidad en el futuro? ¿De qué manera estás participando individualmente o con la iglesia en la misión de Dios? Una pregunta, hermano. Si esto que hace parte del corazón de Dios no te mueve, debes preguntarte, ¿harás parte tú de esa multitud en los cielos? Debes examinar tu corazón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros implementar esta visión global en nuestra vida, en nuestra misión como iglesia? Bueno, necesitamos tener una visión universal. ¿Y en qué sentido? Debemos recordar que nuestro llamado como iglesia no solo se limita a nuestra ciudad, sí, pero no solo se limita a ella, no solo se limita a nuestra región, no solo es algo que se limita a nuestro país, aunque como iglesia local y como comunidad en Bogotá tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a Bogotá y a sus alrededores.
también debemos tener presente, hermano, que la misión de Dios abarca a todo el mundo. Aquí vemos en Apocalipsis a personas no solamente judías adorando a Dios, no solamente personas que hablan español, no solamente personas de una sola cultura. Dice que de toda raza, cultura, lengua, ¿verdad? De todas las naciones están adorando a Dios, estarán delante del trono de Dios. Y esta visión debería llevarnos a compasión, tener un corazón más compasivo, un corazón que se extienda más allá de nuestra comodidad. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y como Iglesia de Cristo tenemos nosotros un reto, y es el reto de no pensar solamente en nuestra comunidad inmediata, sino en cómo podemos nosotros de alguna manera participar en las misiones de forma global, ¿verdad? Quizá puede ser que no todos tengamos la oportunidad de ir físicamente a las misiones, puede pasar. Quizás no todos tengamos el llamado de ir a las misiones, no es para todos, pero todos debemos hacer parte de la misión universal de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces has orado por las misiones, por los misioneros, por las nuevas misiones? También a través del apoyo financiero. Las misiones se sostienen a través de las finanzas del pueblo de Dios. Y también respaldando a quienes tienen el llamado de ir. Quizá tú no tengas el llamado, pero hay personas que tienen ese llamado. ¿De qué manera estás respaldando a esas personas para las misiones? La Iglesia de Cristo, sabemos que es un cuerpo. Y cada miembro de la Iglesia de Cristo tiene un papel que desempeñar en la misión de Dios. Las misiones no se tratan de un esfuerzo aislado de unas pocas personas, hermano. Es un compromiso colectivo, es un compromiso de la iglesia. Nosotros debemos orar por misioneros y debemos orar por los que ya están en las misiones, en cualquier parte del mundo. Debemos comprometernos también a dar generosamente para las misiones. Y si no tenemos para dar para las misiones, debemos comprometernos en participar de proyectos que abran las puertas al Evangelio. Podemos también considerar cómo podemos formar y enviar personas que pertenecen a nuestra iglesia a las misiones. A veces pensamos que la diversidad cultural, cuando hay razas diferentes, lenguas diferentes, son un obstáculo. Pero esto no es un obstáculo para el Evangelio, hermano. Es una gran oportunidad para revelar la abundancia de la misericordia de Dios, una abundancia de misericordia que está sobre todos los hombres. Y debemos esforzarnos por ser una iglesia que incluya, que ame a las personas de diferentes trasfondos. Y eso es una muestra de que hacemos parte del reino de Dios. Un reino de Dios que no hace acepción de personas. Ahora, quiero que también tengas presente algo. Ser una iglesia misionera no implica únicamente el llamado a ir físicamente a otras naciones, ¿verdad? Sino a vivir con una mentalidad universal que trascienda el egoísmo, que se entregue en servicio al prójimo. Por lo tanto, una iglesia misionera implica extender el amor y la compasión de Dios a todas las personas, ¿verdad? Aquellos con los que nos relacionamos, a nuestra familia, en nuestro barrio, en cualquier lugar del mundo. Y no nos debe importar su trasfondo, no nos debe importar su cultura, su nivel social, su nivel económico. Así como Dios no hace acepción de personas cuando nos ha ofrecido su gracia, nosotros tampoco debemos limitar nuestro amor. Nosotros no debemos limitar nuestro servicio para las personas. Nosotros no debemos hacer tampoco acepción de personas. Y este es un llamado, hermanos, a que seamos intencionales en nuestras acciones. Es un llamado a que demostremos que el Evangelio trasciende barreras humanas. Nosotros los hombres somos los que ponemos barreras a todo. Pero el Evangelio no tiene barreras.
El evangelio puede alcanzar a todos los hombres, porque ese evangelio que nosotros predicamos es el mismo evangelio que quebrantó nuestro corazón. Es el mismo evangelio que nos rescató de nuestra vergonzosa manera de vivir. Y es el mismo evangelio que nos dio vida juntamente en Cristo. Y esto da paso a nuestro segundo punto. El propósito misionero, versículo 9, segunda parte. Esta gran multitud dice que está de pie delante del trono y delante del Cordero. Y esta multitud está vestida con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y en el primer punto, nosotros estábamos reflexionando sobre esa multitud increíble, ¿verdad? Personas de diversas razas, de todas las naciones, tribus, pueblos que están reunidas delante del trono de Dios, adorando a Dios. Y esto nos da un testimonio de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Una obra que trasciende las barreras. Ahora, en el segundo punto, yo creo que reflexionemos en el propósito final de la misión. Que no es solo llevar el evangelio a lugares lejanos, sino que se trata también de ver vidas transformadas por el sacrificio de Cristo. Vidas redimidas por la sangre de Cristo. Debemos tener presente algo, hermanos. Las misiones tienen la victoria asegurada. Ya estamos viendo lo que va a suceder. Las personas adorando a Dios, ¿verdad? Un final glorioso. Un grupo de personas, una multitud de diferentes razas adorando a Dios y al Cordero. Y este es el clímax de las misiones. Por lo tanto, cuando pensamos en la misión de la iglesia, debemos recordar, hermanos, algo. Y es que no se trata solamente de hacer que personas vengan a congregarse. Esa no es solamente la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar a las personas a que tengan un encuentro real con Jesucristo, a que tengan una relación con Cristo, a que sus vidas sean transformadas, a que estas personas se conviertan en verdaderos adoradores de Dios. Ese es el propósito de las misiones, ¿verdad? No es ver a alguien sentado aquí en la iglesia. Y algo que también debes tener presente es que la misión de la iglesia no es un esfuerzo vacío. La misión de la iglesia no es solamente llenar auditorios, es el cambio y la transformación de las personas. Vemos que también en este pasaje, la multitud no solamente está reunida, sino que se especifica aquí algo, y es que están vestidas con vestiduras blancas delante del trono de Dios. Y esto nos habla de que estas personas son redimidas. Personas, para estar delante de la presencia de Dios, tienen que haber sido redimidas por Cristo. Ellas fueron limpiadas de sus pecados. Ellas fueron lavadas por la sangre de Cristo. Y esta imagen, hermanos, nos ilustra claramente que la misión de Dios tiene como propósito una cosa, y es la transformación radical y eterna de los corazones humanos a través de la obra salvadora de Cristo. A ese punto debemos llevar como iglesia a las personas, al punto de que estén delante de la presencia de Dios para adorarlo eternamente. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios en esta vida. Comas o bebas o cualquier cosa que hagas, debes hacerla para la gloria de Dios. Pero también fuimos creados para adorar a Dios eternamente. Y debemos entender que el Evangelio, hermanos, no es simplemente un mensaje moral, no es enseñarles a la gente un conjunto de reglas, haz esto o haz aquello. Es la proclamación de una redención total, una transformación. La persona debe cambiar en cada área de su vida. Los creyentes que aparecen aquí en Apocalipsis 7 son testimonio de esa obra. Dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos
son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Antes del encuentro con Cristo, estas personas que vemos allí adorando a Dios y al Cordero con vestiduras blancas, como todos los hombres, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos no alcanzaban la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ahora, por la obra redentora de Cristo, esas personas están de frente, de pie, delante del trono de Dios, adorando a Dios y están con vestiduras blancas. Han sido purificados, redimidos. Y cada miembro de esa multitud es un testimonio de la gracia de Dios. Y la misión de la iglesia, hermanos, no debe ser vista solamente como una actividad de evangelismo. Debemos quitarnos eso de la mente. Sino, como lo mencionamos en el sermón pasado, en Mateo 28, la misión de Dios debe ser vista como un proceso de continuo discipulado, de acompañamiento. Que el propósito final sea ver personas transformadas por el Evangelio. Individuos que no solo cambien externamente, es fácil cambiar externamente, pero las personas deben ser transformadas en su corazón. Y esto solamente lo hace el poder del Evangelio. Y esta transformación no termina con la conversión inicial. Puede que la persona se convierta, pero allí no termina, sino que es algo continuo. Hay una santificación a lo largo de la vida del creyente. El creyente tiene que seguir madurando hasta que podamos estar todos de pie delante del trono de Dios, en plena santidad y alabando a Dios por su misericordia. Ahora, la multitud que vemos en el pasaje no es una multitud que solamente está de pie ante el trono, sino que está allí con un propósito: adorar al Cordero, ¿verdad? Y este es el aspecto central de las misiones. Debemos tener en cuenta que la misión de Dios, además de la redención de las personas, también trata de la restauración de la adoración del pueblo de Dios hacia Dios. La razón por la que los redimidos están allí delante del trono de Dios es para alabar a Dios, para adorar al Cordero. Para eso han sido salvados, ¿verdad? La oración que vemos en este pasaje no es tan solo una respuesta automática, como si fueran robots, ¿verdad? No, es una respuesta intencional. Ellos están llenos de gozo por lo que Cristo ha hecho por ellos, ¿verdad? Estos redimidos no solamente están agradecidos por haber sido salvados de la condena del pecado, sino que están reconociendo la reverencia, con alegría, la magnitud de la obra de Cristo. Una obra grande. A veces nosotros no nos sentamos a meditar acerca de la obra de Cristo en nosotros. Piense usted dónde estaría en este momento si Cristo no le hubiera salvado. ¿En qué estaría pensando? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué sería de su vida? Ahora, la salvación de toda esta multitud es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Es por medio de la sangre del Cordero de Dios que estas personas han sido purificadas. Es por medio de la sangre del Cordero de Dios que estas personas ahora pueden estar delante de la presencia de Dios. Y llegamos a la cumbre de las misiones. No solo es la redención humana, sino la restauración en la adoración de un pueblo redimido. Eso es lo que busca Dios, hacer de nosotros verdaderos adoradores, restaurar la adoración. Nosotros siempre hemos sido adoradores, porque fuimos creados para eso, pero estábamos adorando cualquier cosa. Y Dios quiere restaurar en nuestra vida una verdadera adoración a un Dios verdadero. Como también lo enseñamos en el Salmo 96, Él quiere que abandonemos nuestros ídolos, porque nos vamos tras de ídolos. Confiamos en cualquier cosa que no es Dios, pero Él quiere traernos, llamarnos, cambiarnos, transformarnos y guiarnos
en una verdadera adoración, hermanos. Ahora, la misión de la iglesia no solamente es salvar personas, es llevar a esas personas que sean salvadas a un encuentro real y profundo con Cristo, donde esos corazones de esas personas se conviertan en corazones de adorador. Y lo que este pasaje nos enseña hoy, hermanos, es que la obra misionera finaliza en la adoración. Ese es el propósito de la obra misionera. Cristo es el centro de la oración y la misión de la iglesia es preparar a los creyentes para hacer de ellos verdaderos adoradores, no solamente en esta vida, sino para el futuro también. Ahora, como iglesia, nuestra misión no solamente es predicar el Evangelio, no solamente es que las personas conozcan el Evangelio, es discipularlas, convertirlas, como ya lo he dicho, en verdaderos adoradores. No podemos conformarnos solamente con que las personas hagan una profesión de fe. Debemos guiarlas a través de una vida que sea transformada y que refleje una adoración continua en todas las áreas de su vida, que sean personas apasionadas por Cristo. Por lo tanto, la meta final no es simplemente observar cuántas personas se congregan en la iglesia. No se trata de números, hermanos. Se trata de que las personas que están congregadas en la iglesia sean verdaderos adoradores de Cristo. De eso se trata la iglesia. En este sentido, si nuestra misión, hermanos, según lo veíamos en Mateo 28, todo tiene conexión. Si nuestra misión es hacer discípulos, entonces debemos asegurarnos que esos discípulos puedan entender que la verdadera misión no termina con su salvación, sino con que ellos sean continuos adoradores de Dios. Los discípulos, y también hablo a los padres, y quizás digan, no tengo discípulos, tienes tus hijos. No deben ser solamente aprendices de doctrina cristiana, ¿verdad? Queremos, y es bueno enseñarles la confesión, es bien, pero deben entender de qué se trata, ¿verdad? Esa información teológica debe llevarlos a la adoración, debe llevarlos a conocer más a Dios, al Dios que tienen y lo que demanda Dios de ellos. Y eso debe convertirlos en genuinos adoradores. Debemos guiar a los creyentes para que vean su vida como oportunidades para adorar a Dios, para que vean su vida como una oportunidad en su trabajo, en su estudio, en su casa, en la relación con sus padres, en la relación con sus hijos. Todo esto es una oportunidad para adorar a Dios. ¿Cómo reaccionas ante las diferentes situaciones que se te presentan en la vida? Esto habla de tu manera de adorar. ¿Se percibe en tu vida una vida de adorador? ¿Refleja tu vida la adoración a Dios en tus roles como padre, como hijo, como estudiante, como trabajador, como amigo? ¿Qué dice tu vida si alguien te ve de lo que realmente adoras? Y debes cuestionarte, hermano, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser redimidas por Cristo? Ahora, ¿cómo estamos discipulando para que las personas nuevas se conviertan en adoradores? Debemos guiar a las personas. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Asegurándonos que nuestro discipulado con las personas, nuestro acompañamiento, ¿verdad? A veces cuando pensamos en discipulado pensamos en una clase, ¿verdad? Como profesores y alumnos. No, es un acompañamiento. Es hacerte amigo de alguien, de un hermano que es nuevo, que es inmaduro, y acompañarlo en su camino de fe. Y ese acompañamiento, ese discipulado debe ser algo integral. Debe ser un discipulado que afecte no solamente su mente, que la lleve de información, debe afectar su corazón. Y por eso debes conocer la Escritura. Por eso debes conocer al Dios
que tú profesas con tus labios. Debemos enseñarle a los nuevos creyentes sobre la grandeza de Cristo. Debemos enseñarles sobre la obra redentora de Cristo. Debemos ayudarles a entender que la respuesta natural al sacrificio de Cristo es adorar. Todo nos lleva a eso. La oración no solo es un acto de cantar himnos. A veces reducimos algo tan glorioso como es la adoración en unos himnos. Y los himnos son parte de la adoración. Y debemos cantar himnos a Dios. Pero no debemos reducir la adoración a una canción. La adoración debe ser un estilo de vida. La oración debe reflejar el amor y la gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como iglesia, nosotros debemos ser conscientes que debemos formar no solamente creyentes, debemos formar adoradores. Todo lo que hacemos, ya sea de manera congregacional, ya sea de manera individual, debe estar enfocado a eso, a ayudar a que los miembros de la iglesia le rindan honor y gloria a Cristo. Ese debe ser nuestro propósito en un discipulado. No hay otro. No es hacerme líder, no es a que me rindan honor. Ese no es el propósito. No somos nada. Cristo es todo. Debemos reflexionar acerca de nuestras prioridades. ¿Valoramos realmente la gloria de Cristo por encima de nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a invertir tiempo, a invertir recursos, a invertir energía para que el nombre de Cristo sea honrado? Cuando a veces nos convertimos cuestionamos a las personas, ¿verdad? Muchas veces inmaduras en la fe. Porque en vez de cuestionar a esas personas no nos acercamos a ellas y nos hacemos discipuladores de esas personas para que ellas adoren correctamente. Cuando nuestras acciones están motivadas por el deseo de que más personas glorifiquen a Cristo, entonces nuestras vidas, nuestros ministerios empiezan a adquirir propósito. Y este propósito, hermano, es glorioso porque es un propósito eterno. No es para esta vida solamente. Por lo tanto, vale la pena cualquier sacrificio. Si es por algo eterno, vale la pena. Cristo merece ser conocido, no merece ser conocido Cristo. Él merece ser amado. Él merece ser adorado por todos los seres humanos. Ahora, si Él merece todo esto y tú asientes a que Él merece la adoración de todos los hombres, ¿qué estás haciendo para que los seres humanos adoren a Cristo? Y esto da paso a nuestro tercer punto. La certeza misionera. Versículo 10. Bueno, esa gran multitud dice que clamaban a gran voz. ¿Y qué clamaban? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado ante el trono y el Cordero. Y aquí, hermanos, se nos presenta una visión gloriosa de la adoración en el cielo. Un clamor de alabanza, personas en el cielo delante de Dios, alabando. Vemos un grito lleno de gratitud hacia el Señor, porque Él redimió a su pueblo. Un momento eterno, un momento que no tiene límite en el tiempo, que no tiene obstrucción de las circunstancias. Los redimidos reconocen la salvación y reconocen que es una salvación que fue exclusiva. Solo Dios salva, solo el Cordero salva. La salvación pertenece a nuestro Dios. No hay otra manera de que las personas lleguen a Cristo sino a través de Cristo, a través de su palabra, su Santo Espíritu. Y aquí, hermanos, no vemos una multitud peleando, luchando, vemos una multitud celebrando.
Y lo que esta multitud celebra es la victoria que ya alcanzó en Cristo. Es un gozo, es una celebración de triunfo. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció el mal. Y esto es esperanzador porque es una visión del futuro. Y esto nos recuerda, hermanos, que aunque las misiones sean difíciles, aunque el evangelismo sea difícil, aunque nuestra vida de fe sea difícil y esté llena de obstáculos, ya hay un resultado final asegurado. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ahora consideremos el contexto de este pasaje. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento que el apóstol Juan escribió esto? Recordemos que en ese primer siglo, y hoy todavía, pero digamos que aquí en ese primer siglo las persecuciones eran intensas, ¿verdad? Los cristianos eran martirizados por su fe. Y el libro de Apocalipsis fue escrito para alentar a los creyentes que se encontraban en ese momento en aflicción, recordándoles las promesas de Dios, unas promesas que trascienden el sufrimiento de esta vida, ¿verdad? Les aseguraba que la misión de Dios no es tan solo un esfuerzo para este tiempo, porque a veces pensamos y no vemos fruto, no vemos resultado y nos cansamos, pues que eso no es para este tiempo. Veremos los resultados eternos. Quizá alguna vez le has predicado a alguien, no lo volviste a ver, hiciste un cierto discipulado con él, esa persona viajó y de pronto te la encuentras en el cielo. Pues sembrada la semilla del evangelio. Hubo un resultado eterno, no fue en vano. Quizás en ese momento tú no veías a esa persona salva. Quizás pensabas en esta tierra, esa persona, ¿qué será de ella? Se perdió, pero te la encuentras en el cielo, ¿verdad? Y esto en verdad, hermanos, es una verdad que sigue siendo importante para nosotros hoy. Porque nosotros, como creyentes, vivimos en un mundo que es difícil. Un mundo hostil, ¿verdad? Un mundo que nos menosprecia constantemente. Pero ya la victoria de Cristo está garantizada. Tranquilo. No importa cómo se ven las cosas en la actualidad. Que salen leyes, que el mundo va de mal en peor. Pero podemos confiar que un día veremos cumplida esa promesa. Una multitud de todas las naciones, tribus, lenguas, razas, adorando al Cordero de Dios. Y esto debe darnos certeza, esto debe darnos esperanza, debe darnos perseverancia, debe darnos propósito para participar de las misiones. Vale la pena, hermano, participar de las misiones. Y aunque en la actualidad nos encontremos, hermanos, con dificultades, ya sea en la obra misionera, ya sea en la evangelización, nuestro trabajo no es en vano. Habrá una multitud redimida, gritando, la salvación pertenece a nuestro Dios. Es una afirmación de victoria, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. El Cordero ha vencido. Y todos los que han sido llamados a su gloria verán ese final, estarán reunidos en la presencia de Dios, adorando a Dios por la eternidad. Y esto debe ser una certeza inquebrantable en nuestro corazón, ¿verdad? No importan los obstáculos, no importan las dudas, no importan los fracasos aparentes, ya hay una misión o el fruto, o ya hay una meta que está garantizada, y es la adoración a Dios. Y el apóstol Pablo nos exhorta a tener presente esta certeza cuando él habla en 1 Corintios 15, 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No siempre veremos resultados inmediatos. No siempre
y servimos, ¿verdad? Y predicamos y a veces no, esta persona no. Quizá no lo veamos inmediatamente, hermanos. Pero si lo hacemos en el nombre de Cristo, debemos saber que eso tiene un propósito eterno. La multitud de toda lengua, nación, tribu, estará adorando al Cordero. Y es el reflejo de una promesa cumplida, ¿verdad? Dios alcanzará a personas de todas partes y las llevará delante de su presencia para adorar a Dios y al Cordero. Por lo tanto, hermano, no te dejes llevar de las dificultades. A veces nos dejamos llevar de las circunstancias. Pero esta visión que encontramos aquí en Apocalipsis 7 debe llenarnos de esperanza, debe llenarnos de confianza. Si bien el servicio a Cristo parece difícil, ¿verdad? Si bien parece infructuoso muchas veces, el triunfo está asegurado y no se debe borrar de tu mente eso. Habrá un cielo lleno de personas redimidas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es quien nos asegura la victoria. Es como cuando usted mira un partido de fútbol en repetición, ¿verdad? Y ve a la Unión Magdalena ganando. Y después quiere ver el partido repetido, pues usted ya sabe cuál es el final, un final glorioso. Bueno, no te dejes llevar por las dificultades, hermano. El hecho de que la misión de Dios tenga un final glorioso es algo que nos debe llamar a perseverar. En Mateo 28, lo veíamos también en el sermón pasado, Jesús nos dio un mandato y es hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y Él mismo prometió algo después que nos dio el mandato, y es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, sabemos que la obra de Dios no depende de nuestras fuerzas. Depende del poder de Dios. Dios comienza una obra y Dios no es como nosotros. Dios va a completar lo que comenzó. Si usted está predicando a alguien, si usted está discipulando a alguien, persevere en esa persona. No desfallezca. Ore por esa persona. Acompañe a esa persona. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios no regresa vacía. La proclamación del Evangelio tendrá éxito. Dios va a reunir personas en torno a Él para que le adoren. Y este pasaje, hermanos, debe alentarnos como hijos de Dios, como sembradores de la palabra de Dios, a enfrentar los obstáculos, el desánimo, el cansancio, porque es inevitable. Nuestra vida es una vida espiritual y este mundo es carnal. Nos vamos a encontrar con todo eso, pero debemos estar alentados con las promesas de Dios. Tenemos tantas promesas en las Escrituras, pero nos olvidamos de ellas en medio de las dificultades. Y las promesas de Dios, la palabra de Dios, está dada para alentarte en medio de cualquier circunstancia. Debemos vivir cada día con confianza, sabiendo que la victoria del Evangelio no depende de nosotros, no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestra habilidad, depende solo de la obra de Cristo. La victoria ya fue conseguida. Dios cumplirá su propósito. Ahora, si tú entiendes esto, ¿qué te impide entregarte completamente al servicio a Dios si sabes que la victoria final ya es un hecho? Es necesario que nosotros abracemos nuestra responsabilidad como creyentes. Nosotros debemos ser portadores del mensaje de esperanza. Por lo tanto, debemos seguir siendo fieles a la gran comisión.
A pesar de las dificultades, de los retos, de los obstáculos, de nuestra debilidad, nuestra labor como obreros de Dios siempre va a tener un impacto eterno. Haz tesoros en los cielos. ¿Estás esperando esa mejor vida ahora? Puede que los frutos de esa labor parezcan invisibles y te esmeres, ¿verdad? Pero no te quepa la menor duda que el resultado de esa labor es glorioso. Además honra a Dios. Y le he dicho a algunas personas acerca de su servicio, porque algunas personas sirven y sirven, ¿verdad? Y predican y nadie las ve. Y yo les digo, bueno, no te desanimes, o sea, ¿dónde es más hermosa una flor? ¿En un bosque olvidado donde nadie la ve? ¿O en un jardín donde está expuesta al público, que todos la ven y dicen que hermosa? La flor es igual de hermosa, donde nadie la ve, o donde todo el mundo la ve porque Dios la ve. Y así es tu servicio. Cuando nadie te ve, Dios te ve, y eso es glorioso y tiene impacto eterno. No te desanimes, hermano. Y si este pasaje no conmueve tu corazón, si esta esperanza no te anima a perseverar, hermano, yo no sé qué puede hacerlo. Confía fielmente en la promesa de que tu trabajo en el Señor no son golpes al aire. Tu trabajo en el Señor no son balas perdidas. Un día, como lo muestra Apocalipsis, verás con tus ojos una gran multitud salvada y tú en medio de esa multitud y darás gloria a Dios porque tu trabajo no fue en vano. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar de tu tiempo, de tu vida, de tus sueños por esforzarte en el servicio a Dios? Sabiendo que quizá no sea visible en esta vida, sabiendo que quizá nadie te alabe por lo que haces, ¿estás dispuesto a sacrificar tiempo, recursos y tu vida a Dios? Llevamos varios sermones sobre las misiones. Hoy es el 6º sermón. Hemos hablado de las misiones, del servicio a Dios, del morir y servir a los demás. Yo te pregunto, después de 6 sermones sobre este tema, ¿has empezado a ser más intencional en tu vida en cuanto al servicio a Dios y el compartir el Evangelio con los demás? ¿Por lo menos has arrancado con las oraciones? ¿Te has empezado a involucrar en el proyecto misionero de esta iglesia que está planeando, aunque sea con tus oraciones? ¿Te acuerdas que hay un proyecto misionero? ¿O solamente has recibido cada mensaje domingo a domingo y tu vida se te sigue yendo sin ninguna trascendencia espiritual? Y esto da paso a nuestro 4.º punto y último. La esperanza misionera, versículos 11 al 17. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará en manantiales de agua de vida, que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Y encontramos un pasaje aquí lleno de consuelo, esperanza. La visión de la multitud redimida finaliza con una promesa gloriosa. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero vivirán en un futuro sin dolor, sin sufrimiento y serán guiados a fuentes de agua de vida. Y esta es una esperanza misionera, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza misionera? Una restauración completa. Una promesa que va más allá de las dificultades del presente. Una promesa que nos dirige hacia la gloria eterna. Vemos un contraste aquí claro, ¿verdad? El sufrimiento temporal que enfrentamos en este mundo y la eterna dicha que está reservada para los redimidos allá en los cielos. La misión de la iglesia no se trata, hermanos, solamente de compartir el evangelio, sino de ver vidas transformadas. Pero también se trata de mantener la esperanza en lo que está por venir. Nosotros como creyentes debemos mantener una esperanza, ¿verdad? Y esa esperanza es mucho más grande que cualquier dificultad que podamos tener en esta vida. En los versículos 13 al 17 encontramos una de las promesas más consoladoras que podemos encontrar en la Escritura. Una promesa para la iglesia. Versículo 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Y qué describe esta escena? Aquella vida después de la victoria final, ¿verdad? Los redimidos disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando del Cordero, en paz con el Señor. Una visión del futuro, ¿verdad? Una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, una vida sin enfermedad, una vida sin muerte. Las lágrimas serán secadas por Dios mismo. Y los creyentes, hermanos, serán guiados por Jesús. Y representa esta visión una restauración total del dolor, de las dificultades de la vida cristiana. Eso nos habla de que esto que vivimos es pasajero, es temporal, ¿verdad? Ponga 70, 80, 90 años delante de la eternidad. Es como una gota de agua en el mar, ¿verdad? La misión que estamos llevando a cabo no es vana, porque apunta a un futuro glorioso. Y allá debe apuntar usted, a ese futuro glorioso. Las cosas que debe hacer, debe hacerlas mirando a ese futuro glorioso. Todas las angustias, hermanos, serán reemplazadas por el gozo eterno. Y esta es una esperanza que debe proveer consuelo para nosotros. Quizás almas que están luchando, quizás almas cansadas, pero cuando miramos este pasaje, no solamente vemos a personas que han sido salvadas, sino que vemos personas que están experimentando gozo y una victoria completa en Cristo. Este pasaje, hermano, nos presenta una visión y es una visión gloriosa del futuro. Y es una visión que nos enseña a vivir con esperanza en esta tierra. Tener esperanza de esa promesa. Nosotros tenemos una misión, llevar el evangelio, llevar la bandera de Cristo, y vamos a enfrentar dificultades en esta vida, pero hay una esperanza. Juan 16, 32, 33 dice lo siguiente: miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Está hablando el Señor Jesús. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Jesús nos prometió, en este mundo habrá tribulación. Y la misión de la iglesia no está exenta de esa tribulación, pero es una tribulación temporal. Algún día se irá. Nuestro consuelo, hermanos, es que la misión de la iglesia
no va a fracasar. Mientras enfrentemos pruebas, podemos sostenernos en la promesa de Dios, ¿verdad? Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Un día todo sufrimiento será consumido, ¿verdad? La gloria que hoy vemos de manera velada será revelada en plenitud. Y esto es un consuelo, y no solamente para los que enfrentan persecución, no solamente para los que enfrentan peligro extremo, sino para todos los cristianos, porque todos experimentamos de alguna manera sufrimiento en esta tierra. La promesa de que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que el Cordero será nuestro pastor, nos muestra un final glorioso, que hace que todo lo que hacemos y sufrimos en esta vida valga la pena. Ahora, una de las imágenes más poderosas que encontramos aquí en este pasaje es que el Cordero que está en medio del trono estará pastoreando a su pueblo. Y vemos la figura de Jesús, el buen pastor, aquel que guía, protege, cuida a su pueblo. Vemos esa figura en su plenitud, el Cordero liderando y protegiendo a su pueblo, aquellos que Él redimió con su sangre. Y no solo les da salvación, dice que los guía a manantiales de agua viva. Un consuelo profundo. Y es un consuelo para el día de hoy también. Porque sabemos que Cristo no solamente será nuestro pastor en el futuro, sino que es nuestro pastor hoy en día. Él nos cuida, Él nos guía, Él nos protege. Hermanos, en medio de las dificultades actuales, podemos estar seguros que no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Y esta esperanza de Apocalipsis no es solo una idea lejana, no es algo que está exclusivamente reservado para el futuro, es una verdad viva que debe transformar cómo vivimos hoy. Esta verdad gloriosa debe influenciar nuestras prioridades, debe influenciar nuestras actitudes, la forma en que servimos a Dios, la forma en que enfrentamos las dificultades. Es cierto que la vida cristiana está llena de dificultades, o sea, ¿cómo lo escondemos? Sin embargo, el sufrimiento, las pruebas, no tienen la última palabra. Todo eso desaparecerá. Habrá un futuro sin dolor, lleno de la presencia de Dios. Y Dios nos llama a que perseveremos con gozo hasta que alcancemos esa promesa. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás enfrentando las dificultades de la vida? ¿Estás descansando en las promesas de Dios? ¿Confías en que el Cordero está contigo incluso cuando no entiendes el propósito de tus pruebas? Debemos aprender como hijos de Dios a vivir con esperanza. Cuando enfrentamos pruebas internas, ya sea conflictos, ya sea desánimo, ya sea falta de recursos, recordemos que cada esfuerzo, ya sea en discipulado, en evangelización, en plantación de iglesias, tiene un valor eterno. Cada obstáculo debemos verlo no como un tropiezo para la obra de Dios, como una oportunidad de gracia para vivir aferrados a esas promesas de Dios. Hermanos, Jesús como nuestro pastor eterno nos está conduciendo a una vida abundante, a una vida eterna que Él está preparando para nosotros. Y aunque en este mundo afrontemos aflicciones, aunque en este mundo afrontemos pruebas, el Cordero nos va llevando paso a paso hasta la plenitud. En cada momento, Él está allí, está con nosotros, dirigiéndonos.
Y mientras nosotros avanzamos bajo su cuidado, debemos despojarnos de nosotros mismos. Y por medio de nuestro amor y servicio, debemos ayudar a otros a aferrarse a esta misma esperanza que nosotros tenemos. Debemos acompañarlos. Aun si es necesario, debemos llevarlos de la mano para que al final de nuestros días, bajo la guía y la seguridad de Jesús, lleguemos juntos al lugar en donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Llamados, el llamado de Dios aquí es claro, ya para concluir. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en la misión de Dios. Ya sea a través de la oración, ya sea a través del discipulado, ya sea a través del evangelismo, ya sea apoyando a aquellos que son enviados. Dios ha prometido que al final su obra será completa. Por lo tanto, la multitud que nosotros vemos en Apocalipsis es una realidad. Como creyentes nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos realmente comprometidos con esa misión de Dios? ¿Estamos viendo más allá de nuestras propias comodidades? ¿Estamos viendo más allá de nuestras limitaciones? ¿Estamos dedicando de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestras oraciones para la extensión del Evangelio? No importa cuán grande sea la tarea, lo cierto es que estamos participando de algo mucho más grande que nosotros. Cada esfuerzo, cada oración, cada sacrificio misionero contribuye a esa gran multitud de personas que se presentarán ante el trono de Dios. Sabemos que la misión no está en nuestras manos, sino en las manos de aquel que prometió ser fiel hasta el fin, ¿verdad? Él nos ha dado la autoridad de hacer discípulos y Él mismo se va a encargar de que su palabra sea predicada y cumpla el propósito para el cual fue enviada. Él quiere que su Hijo, Jesucristo, sea honrado y glorificado. Por ello, debemos seguir adelante con valentía, sin perder de vista el propósito eterno de la misión. La obra que comenzamos como individuos, como iglesia, no es algo que se queda para esta vida. Es algo que tiene impacto en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, persevera. La salvación de los hombres, tú quieres que se salven algunos, ¿verdad? Y aún oras por tus familiares. Pero esto requiere sacrificio, esto requiere paciencia, requiere perseverancia. Pero este es el camino que lleva a la victoria final en Cristo. Por ello no podemos quedarnos quietos, debemos orar, quizá con intensa agonía muchas veces, orar por la iglesia para que se mantenga firme en su propósito de llevar el Evangelio. Debemos orar por aquellos llamados a ir a las misiones. Debemos orar por los misioneros que están en lugares difíciles. Debemos orar por aquellos que no han escuchado el Evangelio para que sus corazones sean preparados por el Espíritu Santo. Y sobre todo, hermano, ora para que cada uno de nosotros sea fiel en cumplir el llamado de hacer discípulos, sin importar el costo que represente hacer discípulos. Nuestra mirada nunca debe limitarse a lo inmediato. Debe estar fija en la eternidad, como te decía ahorita. Nuestro trabajo misionero tiene impacto que trasciende este mundo, que alcanza la gloria eterna de Dios. Por lo tanto, nunca olvidemos que la obra que Dios comenzó en nosotros la llevará hasta el fin. Y cuando algún día nosotros estemos en su gloria, en medio de esa gran multitud, sabremos que todo esfuerzo, que toda oración, que todo sacrificio valió la pena. Porque lo que hemos hecho por Cristo y su misión no es algo que permanecerá solamente en la eternidad, sino es algo que también reflejará la gloria de Dios para siempre. Amén. Vamos a orar.
Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre será un bálsamo, Señor, a pesar de nuestra debilidad. Gracias porque tu palabra nos infunde aliento, nos infunde esperanza, nos exhorta, pero también nos anima. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón salvador como el tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener fija nuestra esperanza eterna en el corazón nuestro. Y ayúdanos a proclamar tu evangelio y llevar esa misma esperanza al corazón de otros, para que al final de los tiempos, cuando estemos en el cielo, en medio de esa gran multitud que alaba al Cordero, nos demos cuenta que todo nuestro trabajo en esta tierra no fue en vano, sino que fue un trabajo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.